La Guerra Cristera, enfrentamiento armado efectuado entre 1926 a 1929 entre la Iglesia Católica Mexicana y el gobierno de Plutarco Elías Calles. La Guerra Cristera. La Guerra Cristera. Un cordial saludo a todos los interesados. Bienvenidos otra vez al podcast de La Guerra Cristera o La Cristiada. En los episodios anteriores, especialmente en el episodio número 4, hablamos un poquito acerca de la nación mexicana, la joven nación mexicana, después de adquirir su independencia de España, y cómo se comenzó a desarrollar diferentes ideas que generaron o que comenzaron a generar ciertas disputas entre los mismos mexicanos. La Constitución de 1824, después de consumarse la independencia, generaba un poder centralizado y validaba el poder sociopolítico de la Iglesia Católica sobre la sociedad mexicana. El joven gobierno se enfrentaba a una institución poderosa como era la Iglesia Católica, y los nuevos pensamientos de ciertos liberales empezaron a desear el desenvolvimiento de una nación laica, independiente de la Iglesia Católica, con el implemento de nuevas leyes y una nueva constitución, la Constitución de 1857. Los proponentes de estas nuevas ideas deseaban implementar una educación laica fuera del control de la Iglesia Católica y deseaban que el gobierno también adquiriera un poder socioeconómico en la nueva nación independiente. Esto conllevó a la generación de la nueva Constitución de 1857, la cual incluía las leyes de reforma implementadas por Benito Juárez y demás colaboradores, las cuales intentaban otorgar a la población mayor independencia, libertad de culto, libertad económica y el desarrollo de un gobierno laico fuera del control de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica respondió y se opuso a las leyes de reforma abiertamente. En este capítulo vamos a conversar acerca de lo que generó la Constitución de 1857 y las leyes de reforma en el conflicto bélico militar conocido como la Guerra de Reforma. La causa inmediata de la Guerra de Reforma fue el rechazo de los conservadores a la Constitución de 1857. La jerarquía eclesiástica y los conservadores rechazaron la nueva Constitución debido a que la Constitución eliminaba los privilegios del clero y del ejército y permitía la subasta o la venta de los bienes eclesiásticos que mantenía la Iglesia Católica. Las nuevas leyes también promovían la libertad de culto y el nuevo modelo de gobierno suplantaba el modelo colonial, el cual equiparaba al gobierno con la Iglesia Católica. Ignacio Comonfort, el cual había promulgado la formación de la nueva Constitución, vaciló y terminó traicionando a la Carta Magna. Esto conllevó al plan de Tacubaya, efectuado en 1857, en el cual se desconocía la Constitución, generando el estallido de la Guerra de Reforma. Existían diferentes ideologías que conllevaron a este conflicto, por las cuales los liberales buscaban la formación de una república federal, un estado laico y el poder poner fin a los fueros y privilegios con los cuales contaba la Iglesia Católica y el ejército mexicano. Por su parte, los conservadores peleaban por la defensa del orden tradicional y por la continuidad del rol con el cual contaba la Iglesia en la sociedad mexicana. Los líderes por el lado liberal incluían a Benito Juárez, Santos Degollado, Ignacio Zaragoza y Jesús González Ortega, entre otros. Su objetivo era de consolidar la formación y estructura de un gobierno laico y republicano.
Por el lado conservador, los líderes eran Félix Zuloaga, Miguel Miramón, Leonardo Márquez y Tomás Mejía, entre otros. Y el obvio objetivo de los conservadores era de preservar el poder de la Iglesia y el orden tradicional colonial que existía. Benito Juárez, como presidente de la Corte de Justicia de la Nación, asumió la presidencia de la República el 11 de enero de 1858, según lo dictaba la Constitución, tras la renuncia de Ignacio Comonfort. ¿Cómo sucedió la renuncia de Ignacio Comonfort? Este último, como presidente, decide adherirse al plan de Tacubaya, el cual desconocía la Constitución de 1857, y decide disolver el Congreso. O sea, técnicamente haciendo un golpe de Estado a él mismo. Pero tras el fracaso del plan de Tacubaya, Comonfort renuncia al cargo y decide huir del país. Benito Juárez, como presidente de la Corte Suprema de la Nación, asume la presidencia por sucesión constitucional al quedar vacante el puesto ejecutivo tras la huida de Comonfort. Pero los conservadores deciden no reconocer la presidencia de Juárez y nombran a Félix Zuloaga como su presidente. Esto genera el inicio de la Guerra de Reforma. La existencia de dos gobiernos simultáneos provocaría la división territorial del país, enfrentamientos armados y una eventual guerra civil por el dominio o control del país. Como resultado de la existencia y permanencia de dos gobiernos durante el curso de la guerra, Juárez gobierna desde Veracruz y Zuloaga lo hace desde la Ciudad de México. Para lograr preservar su riqueza y poder político, la Iglesia decide apoyar al bando conservador, movilizando a sectores sociales que temían la pérdida de las tradiciones religiosas. La institución religiosa proporcionó recursos económicos al bando conservador y además, aprovechando su poder e influencia religiosa, condenó públicamente las reformas liberales que contenía la nueva Constitución. Y aunque no se involucró directamente o militarmente en el conflicto, su influencia fue decisiva para poder sostener al lado conservador. Ya durante el curso del conflicto y con la intención de recibir apoyo internacional, los dos bandos concordaron en requerir apoyo internacional. El lado liberal buscó asistencia con los Estados Unidos, lo que los conllevó a llegar a un acuerdo estampado en el Tratado McLean-Ocampo, en el cual, a cambio de ayuda económica, el gobierno mexicano otorgaba derechos de tránsito libre y perpetuo por el istmo de Tehuantepec. Además, otorgaba también el derecho de tránsito en diversos puntos del noroeste del país. También decidía otorgar el libre comercio para determinadas mercancías y autorizaba a los Estados Unidos el intervenir militarmente con el consentimiento de México o sin su consentimiento en casos de emergencia. O en pocas palabras, el gobierno conservador estaba otorgando el país a los Estados Unidos. Por fortuna, para México, el Senado estadounidense rechazó el acuerdo. En cambio, los conservadores buscaron concordar con el gobierno español, recibiendo un préstamo monetario tras los acuerdos del Tratado Mon-Almonte en septiembre de 1859. En este acuerdo, Alejandro Mon, el ministro de España, y Juan Nepomuceno Almonte, en representación del gobierno conservador, firmaron en la ciudad de París el Tratado Mon-Almonte. En este acuerdo, el gobierno conservador de Zuloaga
acordó el restablecer relaciones diplomáticas con España, aceptar legalmente las reclamaciones de las deudas españolas firmadas por Antonio López de Santa Anna en el Tratado del 12 de noviembre de 1853. También, el gobierno se comprometió a indemnizar a las familias de las víctimas de los sucesos de 1856 sucedidas en el mineral de San Dimas y en las haciendas de San Vicente y Chiconcuac. En estos eventos, en diciembre de 1856, en la hacienda azucarera de San Vicente, en Chiconcuac, tuvo lugar un sonado asesinato de varios españoles. El gobierno mexicano persiguió, atrapó y ejecutó a varios de los criminales. Ya hablando de las batallas de la Guerra de Reforma, el inicio del conflicto se realizó en 1858 con el primer gran choque entre los liberales y conservadores en la Batalla de Salamanca en marzo de 1858. En el mismo año, en el mes de diciembre, en la Batalla de Guadalajara, Miramón derrota a Degollado y consolida el dominio conservador en el occidente. Este hecho, o el resultado de la batalla y el dominio conservador en el occidente, influiría enormemente en las próximas décadas a esta región del país. En la batalla de Tacubaya, en abril de 1859, Miramón derrota una vez más a Santos Degollado en una de las batallas más sangrientas del conflicto. El gobierno conservador hilvanaba más victorias y en septiembre de 1859, una vez más, el ejército liderado por Miguel Miramón derrota a los liberales, liderados estos por Ignacio Zaragoza, en la batalla de Agualulco, demostrando la capacidad militar de los conservadores. Finalmente llegaban las victorias liberales y en agosto de 1860, en la batalla de Silao, el ejército liberal, comandado por Jesús González Ortega, lograba finalmente derrotar a las fuerzas comandadas por Miguel Miramón. En la batalla de Calpulalpan, el 22 de diciembre de 1860, la última batalla del conflicto era ganada por las fuerzas lideradas por Jesús González Ortega, finalizando el conflicto a favor del bando liberal. Las fuerzas militares de González Ortega logran entrar a la capital del país el 1 de enero de 1861. Tres semanas después, el 21 de enero de 1861, Benito Juárez arriba a la Ciudad de México tras el triunfo liberal en la batalla de Calpulalpan para asumir formalmente el poder y reorganizar el Estado. Su entrada oficializó el restablecimiento del gobierno constitucional y el inicio del periodo conocido como la República Restaurada. Tras el triunfo liberal, una vez más se inicia la implementación de la República Restaurada y la aplicación de las leyes de reforma. Sin embargo, aunque la Iglesia perdía su poder político y económico, los conservadores no desaparecían y grupos armados continuaban operando en el país. Como consecuencia, se desarrollaron intentos por derrocar a Juárez y la Iglesia lograba mantener su influencia social sobre la población y comenzaba la búsqueda de apoyo internacional a favor de su causa.
Pero tristemente para la joven nación mexicana, tras la culminación de la guerra y el triunfo liberal, el país quedaba devastado con una hacienda pública en bancarrota, una infraestructura destruida y un comercio paralizado con una deuda externa impagable. Para proporcionar soluciones a la crisis, Juárez ordena la suspensión de los pagos de la deuda externa por un periodo de 2 años. Antes de la finalización de la guerra y durante la presidencia de Miguel Miramón, el líder conservador decide adquirir una deuda con un banquero suizo de nombre Jean-Baptiste Jecker a cambio de bonos por un valor monetario de 15 millones de pesos. A cambio, Jecker accede a entregar a Miramón 1,5 millones de pesos de valor real, pero solamente 750,000 de ellos en valor monetario y el resto en equipo y bonos. El acuerdo con el banquero suizo acordaba que los bonos serían cubiertos con los ingresos de las aduanas del país, lo que comprometía enormemente las futuras finanzas del joven país mexicano. Pero tras la victoria liberal, Juárez decide desconocer la deuda al afirmar que el gobierno que encabezaba Miramón no era reconocido internacionalmente, además de que era constitucionalmente ilegal. Estos bonos se habían vendido a Jecker por una fracción mínima de su valor nominal. Jean-Baptiste Jecker había logrado obtener la nacionalidad francesa en 1862, lo que le permitía al banquero el que Napoleón III adoptara su causa como una deuda francesa, ya que este mismo había presionado al gobierno francés para que interviniera en su favor y en contra del gobierno de Benito Juárez. Napoleón III, interesado en ejercer control sobre el joven país mexicano, comenzaba a exigir a México el pago de la deuda adquirida con el banquero suizo. El emperador francés utilizaría el caso de los bonos Jecker como argumento para intentar imponer un imperio católico en México. Pero el gobierno de Juárez, como respuesta, desconocía la deuda Jecker al considerarla ilegítima y fraudulenta. Esta disputa generaría la intervención francesa. Esta sucedió entre 1861 y 1867 como resultado del deseo de Napoleón III de imponer un imperio católico en México tras el triunfo liberal en la Guerra de Reforma. Los conservadores mexicanos, secundados por la Iglesia Católica, apoyaron y promovieron la idea de obtener apoyo internacional para así lograr revertir las leyes de reforma incluidas en la Constitución de 1857. Por su parte, Francia buscaba expandir su influencia en las Américas y crear en México un imperio aliado a Napoleón III. España y Gran Bretaña también habían decidido enviar una fuerza militar a las costas de Veracruz, pero decidieron el no continuar con sus planes originales tras negociaciones hechas con el gobierno de Juárez, decidiendo alejarse de sus deseos de conquistar el pueblo mexicano. A diferencia de España y Gran Bretaña, los franceses decidieron permanecer en el país y comenzaron con la invasión terrestre. Durante la primera fase de la invasión francesa en 1862, el ejército francés lograba avanzar hasta la ciudad de Puebla.
El 5 de mayo de 1862, las fuerzas invasoras iniciaban una batalla en contra de las fuerzas mexicanas de defensa, encabezadas estas por el general Ignacio Zaragoza. Las fuerzas francesas eran lideradas por el general Charles Ferdinand Latreille, el conde de Lorenzés, el cual había sido elegido por Napoleón III para forzar el pago de la deuda y abrir el camino para el proyecto imperial francés en México. El conde de Lorenzés, a su arribo a la ciudad de Puebla, ordenaba un ataque frontal, pero subestimaba al ejército mexicano, al cual consideraba de ser muy inferior en comparación al de los franceses. Lorenzés opinaba que los mexicanos no eran soldados. El conde de Lorenzés ordenaba un ataque frontal a los fuertes de Loreto y Guadalupe, localizados estos en las proximidades de la ciudad poblana. Las defensas mexicanas resistieron los embates y lograron repeler los ataques de los franceses. Zaragoza ordenaba que se persiguieran a los franceses, los cuales lograron replegarse hasta la ciudad de Orizaba, en el estado de Veracruz. Zaragoza contaba con el apoyo de oficiales como Porfirio Díaz, Miguel Negrete y Felipe Berriozábal. La inesperada victoria mexicana sobre el superior ejército francés elevaba la moral nacional. Tras la humillante derrota sufrida por las fuerzas lideradas por el conde de Lorenzés ante el ejército mexicano, Napoleón III decidía enviar una fuerza militar más poderosa para lograr conquistar y convertir a México en un protectorado francés. El monarca francés, al darse cuenta que los Estados Unidos se mantenían en una guerra civil, quiso aprovechar el momento para invadir el territorio mexicano e instalar un régimen monárquico aliado a Francia, pero sin recibir represalias por parte de los estadounidenses. El monarca decidió enviar una fuerza militar mayor que la liderada anteriormente por Lorenzés y ordenó el sitiar la ciudad de Puebla, lo cual duró por 2 meses, logrando derrotar a las defensas mexicanas y abrir el camino directo hacia la capital del país mexicano. Finalmente, en junio de 1863, el ejército francés hacía su entrada triunfal a la capital de la nación mexicana. ¿Cómo fue la reacción del clero a la llegada de los franceses a Puebla? Tras el arribo del ejército francés a la ciudad poblana, el clero local reconoció inmediatamente la autoridad francesa, algo que no habían querido hacer con el gobierno juarista. Tras considerar al gobierno de Juárez como anticatólico, el clero organizó ceremonias públicas, las cuales conmemoraban la liberación de la ciudad y catalogaban al ejército francés como los restauradores del orden cristiano. Tras la falta de implementación de las leyes de reforma, el clero aprovechó la ocupación francesa para reinaugurar procesiones, festividades y ceremonias públicas, las cuales habían sido declaradas ilegales bajo los estatutos de la Constitución de 1857. El clero no logró completamente restaurar el antiguo régimen eclesiástico, pero sí logró fomentar una revitalización cultural y simbólica de sus órdenes. La final ocupación francesa lideró al establecimiento del Segundo Imperio Mexicano. Antes de la segunda invasión francesa al país mexicano, un grupo de conservadores, apoyados también por la Iglesia Católica, habían acudido a Napoleón III para convencer al monarca de nombrar a un líder europeo que gobernara al país mexicano.
Tras la victoria militar francés, el ejército galo arribaba a la Ciudad de México, oficializando la ocupación del país mexicano por Napoleón III. Tras la súplica de los conservadores, apoyados por la Iglesia Católica, el elegido por el monarca francés de gobernar a México fue Fernando Maximiliano José de Habsburgo-Lorena, archiduque austriaco y hermano menor del emperador austriaco Francisco José I. La Iglesia, la cual había también promovido el arribo de Maximiliano al poder, esperaba que las leyes de reforma implementadas por el gobierno de Benito Juárez fueran revertidas por el nuevo emperador. Durante los primeros meses del Segundo Imperio, la Iglesia celebraba el arribo del nuevo emperador, oficiando misas y celebraciones solemnes, y el clero nominaba a Maximiliano como el restaurador del orden cristiano. El alto clero participó activamente en juntas de notables para avalar y legitimar la monarquía. La Iglesia también actuó como intermediaria entre conservadores, la población local y los franceses. Sin embargo, y para sorpresa de los conservadores y de la misma Iglesia, Maximiliano, el cual venía de una cultura europea, había presenciado y experimentado cambios en las sociedades del Viejo Mundo y se negó a revertir algunas de las leyes de reforma implementadas estas por el gobierno de Juárez anteriormente. Para sorpresa del clero católico, Maximiliano creía en un catolicismo moderado, influido por el liberalismo europeo. Este último decidió el no devolver los bienes perdidos a la Iglesia y mantuvo la nacionalización del Estado de propiedades. También ratificó la libertad de cultos y decidió mantener la jurisdicción del gobierno sobre el matrimonio civil y el registro civil. También rechazó el restaurar el diezmo obligatorio. Como respuesta a las posturas de Maximiliano, los conservadores más rígidos se sintieron traicionados. El clero decidió el dejar de apoyar al nuevo régimen y algunos obispos se distanciaron completamente del emperador. Como resultado, la Iglesia comenzó a perder influencia política dentro del régimen monárquico de Maximiliano. Los Estados Unidos, después de haber terminado su sangrienta guerra civil de recesión, comenzaron a brindar apoyo al gobierno que encabezaba Juárez, el cual mantenía su gobierno en el norte del país. Los Estados Unidos no veían con buenos ojos que Francia tuviera control del país mexicano y decide por apoyar al gobierno de Juárez con armas y dinero para su lucha en contra de la ocupación francesa. Mientras tanto, el Papa Pío IX enviaba una misiva a Maximiliano el 18 de octubre de 1864, en la cual le pedía que restaurara los bienes eclesiásticos de la Iglesia, la libertad de cultos, restitución del diezmo y que devolviera el poder político con el cual contaba la Iglesia antes de la Guerra de Reforma. Pero Maximiliano decidió el no acatar las súplicas y demandas que hacía el pontífice romano. Durante el curso de 1866 estallaba la guerra austro-prusiana, la cual alteraba el equilibrio europeo. Francia temía una guerra abierta con Prusia y estaba necesitado de contar con más tropas militares que pudieran colaborar para un posible enfrentamiento bélico con el Imperio de Prusia. México dejó así de ser una prioridad para Napoleón III, el cual decidió el retirar sus tropas del territorio mexicano.
Maximiliano, al no contar con las tropas francesas, se quedó solamente respaldado por fuerzas mexicanas leales y algunos voluntarios extranjeros que decidieron permanecer luchando al lado del emperador. Y fue así como el imperio quedaba militarmente indefenso. Esto conllevó al triunfo republicano, ya que los liberales y el gobierno de Maximiliano, sin contar con el apoyo de Francia, quedaron sin recursos ni ejércitos para defender su imperio. Tras el sitio de Querétaro, los republicanos lograron capturar al emperador y poco después Juárez ordena su fusilamiento el 19 de junio de 1876. Con esto terminamos el capítulo 5 de la Guerra Cristera y en el próximo episodio hablaremos de la restauración de la República por parte del gobierno de Juárez y cómo lograba consolidarse el Estado laico y liberal. Las leyes de reforma quedaban firmemente establecidas y la Iglesia perdía su poder político. En el próximo episodio también cubriremos la muerte de Juárez y el arribo de Porfirio Díaz al poder. Muchísimas gracias por su atención.